tenemos esta opción, ¿verdad? Del editor del 910, que es para crearlo uno por uno. También tenemos la opción de ir creando las retenciones de renta mensual en este botón, pero eso implicaría que yo tendría que digitar una por una cada retención y sería mucho trabajo. Entonces, la solución que tenemos para esto es cargarlo con una plantilla. Y esta plantilla debe tener esta estructura. Entonces, ojo, si te fijas, esta estructura es más sencilla que la del 910. La estructura del 910 tiene 51 campos y esta estructura tiene 9 campos. Entonces es mucho más fácil prepararlo. Les voy a explicar en qué consiste. Les voy a mostrar en este momento cómo es esa plantilla de carga de renta. Esa es la que nosotros usamos para cargar la información. Bien, voy a necesitar el apellido, el nombre, el NIP. Eso lo tenemos nosotros de todos los empleados, ya sea que le hayas retenido renta, el 10%, etc. Vamos a tener ese dato. Lo otro que necesitamos es la fecha. Con este campo fecha, logramos hacer en cuenta portable la distribución anual de los meses. Recuerden que hay que ir separando enero, febrero, marzo de AFP, de seguro, bueno, seguro no, AFP de vengado y retenido. Entonces, con el campo fecha puesto de manera vertical, ¿verdad? Eso es de manera vertical, el sistema va a leer esa información, la va a consolidar, la va a tabular y me la va a dejar en el archivo o en la estructura de 51 columnas que requiere el 910. Entonces, esta es una muy buena opción si tú ya tenés trabajados las planillas, tenés un archivo o los archivos CSV sumados, podrían adaptarlo a esta plantilla, claro que sí, los archivos CSV que ya tienen, de los que han trabajado con nuestra plantilla F14, o ya sea que ustedes han llevado su propia plantilla, o la de Hacienda, podrían tenerlo en planillas de sueldo que ustedes han hecho, en nuestro propio software de planillas de sueldo también, y copiar y pegar a este formato y de ahí generar la mega estructura esa del 910. Solo me va a pedir el devengado, que está aquí, el AFP, el Seguro Social y la renta. El seguro está de más, sin embargo lo dejamos para que haga la cuadratura y así tú puedas estar seguro de que todo está bien. Eso nada más es para efectos de cuadratura. Entonces aquí pongo y repito todos los pagos que le he hecho. Por ejemplo, en un mes, por lo general, un empleado, un subalterno, va a tener 2 pagos, ¿verdad? Si se le paga quincenal. Entonces ponemos por ejemplo, aquí estoy viendo este caso, tiene el 15 de enero y tiene el 31 de enero. Entonces tú puedes poner los pagos en vertical, a continuación poner el segundo empleado, este ya es otro empleado, y así hasta que tengas todos los empleados en vertical en el listado con sus devengados, su FP, su monto retenido, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez tú tienes esto, lo guardas, lo cerrás, lo guardamos. Voy a cerrar las otras plantillas para que no haya confusión aquí. Y vamos al sistema y hacemos la carga. ¿A dónde la hago? Aquí. Me voy siempre al informe 910, aquí al inicio, y aquí le doy importar datos. Le doy a aceptar, busco el archivo donde lo tengo. Yo lo tengo aquí en webinars, plantilla de carga, cuenta portable. Espero un ratito a que el sistema empiece a procesar el archivo y empieza a leer las columnas, empieza a verificar si está en el formato correcto, empieza a leer. A algunos les da error aquí porque no tienen activado su Excel. Sin embargo, les pido que vayan a su Excel y en el momento que les pide o les dice que el Excel no es original, que le den clic ahí en ese cuadro y el sistema va a continuar leyendo las líneas. Esta es una gran opción para aquellos que, por ejemplo, han perdido sus archivos, sus plantillas del CSV con las que hicieron el F14, o tal vez otro contador la llevaba, cambiaron de contador y el otro contador no dio nada. Mucho menos ahora va a dar estas plantillas con las que hizo los CSV, pero están las planillas de sueldo, los controles de retenciones del 10% y están toda la información de contabilidad. Entonces, esta es una muy buena opción, la recomiendo. El sistema va a leer todo esto, lo va a convertir. Bien, aquí ya me leyó todo, le damos a aceptar
elimino todo lo que esté malo y le digo que me guarde los datos, me procesa el archivo y ya puedo ir yo directo a generar el 910. De esto tenemos tutoriales, no se preocupen, donde lo hacemos más despacio y donde lo explicamos más detenidamente. Entonces el sistema va a leer ese archivo que lo he subido en vertical, me lo va a tabular en horizontal en la estructura del 910 requerida por el Ministerio de Hacienda. Ustedes pueden ver aquí que los datos que están aquí se han cargado desde ese archivo de Excel. Y ojo, no solo me ha cargado desde ese archivo de Excel, sino que también me ha creado las boletas de retención de todos los ítems que yo le he puesto. Ahorita lo voy a mostrar eso. Déjenme salir de aquí. Voy aquí a renta. Entonces me ha creado la distribución mensual de todos los pagos. Es como que si yo hubiera digitado en el sistema todo esto. Entonces es súper genial porque ya me dejó una base de datos que me va a servir para tener un registro histórico de los pagos y me va a dar también la base de datos de NILS para el próximo periodo. Entonces también eso es importante. Al final, pues, el objetivo que perseguimos es venir, darle clic aquí, generar el archivo CSV que tanto nos pide Hacienda. Y teniendo el CSV, yo puedo venir y puedo generar las constancias de renta, que es lo que les decía. De todos los empleados, sí. Por conceptos de ingresos separados, sí. Una cosa son los empleados que tienen ISA AFP, por eso es que es necesario cargar ese dato allá en la plantilla. Y los que tengan 10% también se me va a ajustar la constancia de renta. Así que lo recomiendo. En la versión gratuita no puedo personalizarla, no puedo ponerle mi logo, no puedo ponerle aquí el nombre de la empresa, mi NID, quién firma. En la versión de pago sí se puede. Entonces, esa es la única restricción. Para el CSV sí puede hacerlo en cualquier versión gratuita, no hay ningún problema. Así que esa sería la otra opción. Bueno, y la última, traía una adicional. ¿Qué pasa cuando no tenemos nada absolutamente, pero a lo mejor los ingresos no cambiaron, o los empleados, mejor dicho, no hay mucha rotación en la empresa, o son poquitos, son unos 5, unos 10, y yo tengo el CSV del año pasado. Entonces puedo cargar puedo usar ese CSV, cargarlo a este editor, modificar solo los valores que tengo que modificar en los meses y generar el CSV. Es una opción válida. ¿Puedo hacerlo en cuenta portable? Claro que sí, puede hacerlo. Aquí está el botón. Cargar archivo desde CSV. Aquí yo tendría que irme a cargar uno X. Aquí tengo unos de prueba. Tengo unos viejos ahí. Aquí tengo uno del webinar pasado que hice. Y me lo lee, me carga el anterior. Yo ya puedo editarlo aquí. Puedo editarlo. Aquí puedo cambiar cosas, puedo corregir nombres, puedo modificar montos, modificar aquí también en los meses. Por supuesto, tiene que esto todo cuadrar con los F14, cuadrar los montos, etc. Pero yo tengo total libertad para hacerlo. Es la sexta alternativa que le dejo, una más de las que les prometí, que les puede ayudar mucho si no tienen nada, o sea, solo tienen el archivo anterior y son pocos, no cambian mucho los empleados, es decir, los empleados del año pasado son los mismos. Una opción válida que podría utilizar.